a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Nuevamente hoy día nos estamos conectando para poder retomar las clases virtuales sobre el curso de historia, ¿no? Hoy ya estamos viernes 12 de noviembre. Entonces, siendo las 9:25, chicos, vamos a comenzar nuestra clase de historia y comenzamos a poder comentar, pues, ¿no? Acerca, ¿no? de ese acontecimiento que tuvo que ver muchísimo, ¿no es cierto? Con la guerra con Chile. Profesor, Sí, de la guerra con Chile, pues, ¿no? Que se dio en este contexto. Sí, alguien me está hablando. Apágueme no, su, profesor, como yo no lo escucho, profesor. a ver, chicos, ¿ustedes me escuchan? A ver, ¿alguien no me escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se le puede escuchar Sí, bien. profesor, Ok, ya me escucha, profesor. tu micro de repente, hijito, tu micro, ¿ya? Entonces, por favor, apáguenme sus audios, por favor, para que puedan escuchar, ¿ya? Muy bien, entonces en este contexto, pues, ¿no? De la guerra con Chile, mi niño. Entonces, ustedes saben que la guerra con Chile, ya lo sabes, ¿no? Y que esta guerra, justamente, ¿no? Se le llamó la guerra del guano, la guerra de salitre. Ya saben que la FAN fue, por su FAN expansionista, ¿no es cierto? De la parte del territorio, ¿no es cierto? En el cual ellos estaban justamente, ¿no? Estaban, pues, justamente detrás de ellos unos los grandes capitalistas ingleses, ¿no es cierto? Y chilenos, ¿no es cierto? Que estaban ellos ligados, ¿no? A la explotación del guano y del salitre, que justamente pues había, ¿no? En estos dos territorios de Antofagasta y Tarapacá, pues, ¿no? Que es de Perú, pues. Entonces, a partir del año de 1860 empezaron estos dos, digamos, el salitre y el guano, ¿no es cierto? A constituir uno de los elementos más importantes, uno de los productos de gran importancia, sobre todo para Inglaterra, niños. Entonces, el salitre existía pues en grandes cantidades. Como te comenté, pues no solamente en Antofagasta, que era en Bolivia, sino también en Tarapacá, pues, ¿no? Que es en Perú, pues, ¿no? Entonces, por eso fue el afán expansionista, pues, ¿no? Y también el afán eso lo motivó, pues, ¿no es cierto? Eso lo motiva, ¿no? Sobre todo, ¿no? A estos empresarios, pues. Entonces, de este modo, los territorios, tanto peruanos como bolivianos, entonces empezaron a ser centros de esta gran actividad, pues, ¿no es cierto? Para la explotación del salitre, pues, niños. Muy bien. Vamos a ver. Te voy a compartir, vamos a ir también desarrollando, ¿no? La práctica, me confundo con la hoja de aplicación, no, ojalá que lo puedas estar ahí tú lo puedes visualizar. Muy bien. La primera pregunta, a ver qué dice, pues a ver, léame por favor, Abigail. Presidente peruano que firmó el Tratado de Alianza Defensivo Secreto de 1873 con Bolivia. Muy bien. Acuérdense que Manuel había... Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pablo y la- A ver, a ver. ¿Quién? Manuel Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Sí. Ya. A ver, Mariano Ignacio. ¿quién es el presidente que firma el Tratado de la Alianza Defensivo Secreto? A ver, Mariano Ignacio Prado, profesor. ¿Mariano o Manuel Pardo? Mariano, profesor. Mariano. Ajá. Ya, muy bien. Mariano, ¿no es cierto? Mariano Ignacio Prado, pues. ¿Sí o no? Listo. Muy bien. A ver, la que sigue, pues hay Flores. Léame, por favor. mediador peruano en el conflicto de Chile y Bolivia que intentó evitar la guerra. Muy bien. Acuérdense que ahí hubo un José Antonio de la intermediario. Valle, profesor. José Antonio Lavalle. Ya, muy No, bien. Manuel Pardo y Lavalle, Muy Manuel bien. Pardo y Ya. Lavalle. Entonces, José. José este, Antonio de la Valle. eso fue uno de los personajes más importantísimos, digamos, ¿no? Que pudo, pues, ver en ese momento, pues, ¿no? Un diplomático que tuvo mucha experiencia, ¿no? En el contexto, ¿no? De poder, limar esas asperezas, ¿no? Y llegar a un acuerdo, ¿no? Pero Chile ya estaba, ellos ya sabían, ¿no es cierto?, de este secreto que mantenía Bolivia con Perú, pues, ¿no? Ellos ya sabían. Entonces, cuando llega, pues, llega ya José, pues, ¿no? Lavalle. Entonces ellos, José Antonio, pues, supuestamente ellos no sabían nada. Pero cuando llega ya a Chile, pues le reciben con grito, con insulto, pues, ¿no? Entonces él como que un poco
se queda sorprendido, pues, ¿no? Entonces, el presidente chileno le dice que usted vaya a su país y arregle, pues, ¿no? Su situación, porque aquí ya nada tiene que ver. Porque ellos ya se habían enterado que, ¿no? que había un pacto, ¿no? secreto, un tratado secreto entre Bolivia y Chile, y por eso también, pues, ¿no? Entonces, el tratado, ¿no? de la alianza defensiva o defensa mutua, firmado entre dos países, Bolivia y Chile, que este pacto o este tratado se había firmado en el año de 1873, ¿no es cierto? En esos tiempos se firma. Entonces, como ustedes saben que este tratado fue de un carácter secreto, pues supuestamente era un secreto y nadie lo debía saber, pues no simplemente además los altos comandos, digamos, ¿no? No tanto como el ejército, o todo lo que es conocido, ¿no? Era un punto muy secreto, pero no sé de pronto cómo pudo llegar esta información, pues. Entonces esto comprometía a que ambos países podían ayudarse, ¿no? En un caso de invasión, mira, en un caso de invasión o también de exterior, pues. Pero no fue así, pues, ¿no? No fue así, la idea no fue así, porque justamente cuando Chile le declara la guerra al Perú, Bolivia se hizo a un costado, ¿no es cierto? Entonces, al declarar la guerra Chile a Bolivia, exigió a nuestro país el cumplimiento del tratado de la alianza defensiva. Entonces, por ello, el presidente Mariano Ignacio Prado envió a quién? envía a este diplomático, pues, ¿no es cierto? José Antonio Lavalle. ¿Para qué? Para que haga dentro a un Estado, pues justamente, ¿no? O cumpla el papel de pacificador, ¿no es cierto? Entonces, Lavalle partió improviso, ¿no es cierto?, a Chile un 23 de febrero, sí, pues, ¿no? de febrero del año 1873. Él parte justamente en Chile, ¿no? Casi sin recibir la información, las instrucciones. Entonces, como te digo, pues, ¿cuál fue el recibimiento? Un tanto muy hostil, ¿no es cierto?, de Chile. Entonces, cuando el gobierno chileno justamente, ¿no? conoció la existencia del tratado de la defensa mutua entre estos dos países, entonces le declara, ¿no es cierto? Se declara neutral ante el conflicto. Entonces, lo que no fue, pues, aceptado por otro país, ¿no? De esa manera, Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril del año de 1879, ¿no es cierto? Entonces, declarada esta guerra, la estrategia, digamos, chilena tuvo como objetivo, ¿qué cosa? La estrategia de ellos es tomar, pues, ¿no es cierto?, tomar el control marítimo, ¿entiendes? Nuestro mar, pues, ¿no es cierto? De ahí destruir, pues, ¿no es cierto?, destruir la flota peruana para luego permitir su ejército que vaya, pues, o se concentre, pues, ¿no es cierto? Se concentre, ¿no? Lo que es en Antofagasta, Chile, para luego desembarcar, pues, ¿no? En nuestro país, en el cual en un momento tuviera, ¿no? Tarapacá. Entonces, planteamos todos estos dos, estrategias, digamos, ¿no? Entonces, la lucha justamente por el predominio marítimo, pues, ¿no? Y alcanzó justamente un algo importante. Entonces, ambos países, entonces, tenían necesariamente que utilizar el mar. Chile para atacar Tarapacá y Perú para justamente defenderla, pues. Entonces, había tomado el control justamente, ¿no? Los chilenos, pues, niños. Muy bien, nos vamos a ver. Sigamos, sigamos. A ver, ¿qué dice por la pregunta? Sigue. Estamos en la 3, ¿no, niños? A ver, léame, por favor, Edward. Sí, profesor. En el combate de Iquique, la escuadra peruana perdió su mejor barco, que era A ver, el Independencia, profesor. muy bien, claro, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, pues, justamente, pierde a una de sus mejores, justamente, ¿no? Embarcaciones, ¿no es cierto? Entonces, los combates que estaban comandados, ¿no? Por Miguel Grau, Seminario, y el Chile por el almirante William Robledo, perdón, Rebolledo, ¿no es cierto? Entonces, declarado las guerras, entonces, enrumban, pues, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el sur, ¿no es cierto? Entonces, los chilenos hacían con dirección hacia el norte, pues. Entonces, el Perú se iba hacia el sur y los de Chile se venían acá hacia la parte del norte, ¿entiendes? Entonces, en ese contexto, en esas circunstancias, tuvo, pues, justamente el lugar del combate naval de Iquique, el combate de Iquique que se realizó el 21 de mayo de 1879. Entonces, acá Huáscar, pues, Huáscar, que estaba al mando de quién? De nuestro personaje muy importantísimo, ¿no es cierto?
Miguel Grau, donde Miguel Grau justamente hundió a la Esmeralda, ¿no es cierto? Pero la fragata de Independencia se hundió, ¿no es cierto?, en Punta Gruesa, cuando perseguía a una de las embarcaciones que era la Covadonga, pues. Entonces, de esta forma se perdió el más grande, mi ingeniero, el más grande y mejor equipado, digamos, ¿no es cierto?, muy blindado, pues, en aquel entonces, el buque peruano. Entonces, solo nos quedamos con 15 minutos, nos quedamos con el Huáscar, imagínate, nos quedamos con el Huáscar y con el Grau, que tú, por supuesto, acuérdense que los chilenos, ellos tuvieron un poco, estuvieron ellos mucho más, pues, justamente, ¿no?, preparados, digamos, ¿no?, en ese contexto. Muy bien, entonces, ahí perdimos de la independencia, ¿no? A ver, la 4, pues, a ver, léame la 4, Julka, rapidito, hijito. Julka, Gianfranco Julka. Sí, profesor. A ver, léame la 4, mi niño, no sé si no me escuchó. La, la hegemónica clase dominante chilena justificó su agresión al Perú mediante Ya, muy bien. La hegemónica, pues, o sea, ¿no? Vamos a decir de una manera, puede ser su prepotencia, su forma de ser, de poder apropiarse, pues, de tierras que no le convenían, tampoco eran de ellos. Entonces, ellos justamente no. Claro, una clase prepotente, dominante, ¿no es cierto? Ellos te quería acaparar. Entonces, claro, acuérdense que también, por ejemplo, el pretexto, digamos, ¿cierto? El pretexto de los chilenos, por supuesto que era, ¿no? También bueno, con Bolivia, porque habían alzado, ¿no? Habían elevado, ¿no es cierto?, el costo, el precio, por quintal, ¿no es cierto?, de que ellos también habían hecho un pacto, habían llegado a un acuerdo, ¿no?, con Bolivia, pues, ¿no es cierto? Entonces, también por ahí también bueno, con Bolivia por el alza, ¿no es cierto?, del quintal, ¿no?, del salitre, pues. Y con Perú, ¿cuál sería, pues, no el pretexto o la justificación que justamente no la agresión al Perú? La guerra con Chile, la política estatista del civilismo, la expropiación de las tierras sanitarias en Antofagasta, la política de impuestos o el trato secreto peruano que justamente mantuvo, pues, con Bolivia. A ver, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta correcta, mis niños? A ver, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta correcta, pues? ¿Ah? Claro, pues. O sea, el fin o el pretexto de ellos justamente fue el tratado secreto, pues, niñitos. El tratado secreto peruano entre los bolivianos, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que le molestó, pues, ¿no? Justamente, ¿no? A los chilenos, pues, ¿no? Y eso fue un pretexto porque ellos ya en algún momento, ellos ya habían echado, digamos, habían visto, pues, ¿no? Esos lugares, como esos lugares justamente no eran donde aquí, pues, había la riqueza, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, las causas o el pretexto son, pues, justamente, ¿no?, el conflicto de los paralelos fue frente al problema, ¿no?, del limítrofe entre Bolivia y Chile. Entonces, desde la época, pues, ¿no?, del virreinato, el límite real entre Bolivia y Chile fue, mira, en la época del virreinato, el límite fue ¿hasta dónde? Fue hasta el paralelo 25, ¿entiendes? Hasta el paralelo 25 de la latitud sur, entonces hasta ahí era su límite, ¿no? Cuando estábamos, pues, justamente, ¿no?, en la época, pues, del virreinato, ¿no?, que fue en el año de 1842, pues. Entonces, cuando el gobierno chileno, de una manera, digamos, unilateral, entonces estableció como límite 23 solamente, digamos, ¿no? Hasta Bolivia, pues, ¿no? Entonces, de esa forma, se inició un constante conflicto limítrofe entre ambos países. Entonces, y en el año de 1866, el presidente aquel entonces de turno estaba, pues, Mariano Malgarejo, ¿no? Malgarejo, donde él firma un tratado con los chilenos, ¿no es cierto?, en el cual se dispone, ¿ya?, que el límite entre ambos países era hasta el paralelo 24, ¿ya?, y que estos dos países podían explotar, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, equitativa, ¿no es cierto?, de manera conjunta, ¿entiendes?, de manera conjunta, las riquezas que se encontraban en el paralelo 23, perdón, sí, pues en el paralelo 25 y el paralelo 23,
respectivamente. Lo cual, claro, lo cual eso beneficiaría a quién? A los chilenos, pues, ¿ves? Entonces, si ellos habían podido respetar, ¿no es cierto?, estos limítrofes, entonces no hubiese pasado esto, ¿no es cierto? No hubiese pasado nada, pues, hubiese estado tranquilo y no hubiese habido estas guerras en ningún momento y no se apropiarían, pues, de tierras que no les convenían. Entonces, como tú te acuerdas, pues, no, te he comentado que tanto como el guano como el salitre eran abonos, ¿no es cierto? Eran abonos minerales que tenían muchísimos componentes, pues, ¿no? Y estaban compitiendo, estaban tanto, pues, ya, pues, en ese momento el guano, pues, ya, la época, ¿no?, del boom, estaba, pues, muy elevadísimo, y también lo llevaban, pues, justamente, ¿no?, le llevaban a Europa, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ya como que ya el guano también, pues, ya estaba, digamos, en decaída, pero estaba justamente, ¿no?, estaba haciendo la competencia, pues, ¿no?, entre algunas de las islas, ¿no es cierto?, con los europeos, ya ves, y asimismo también se utilizaba, mira, en la producción de la pólvora, pues. Entonces, en este contexto, ¿no?, en el tratado ¿no?, del año de 1866, pues, entonces el gobierno boliviano se vio obligado, ¿qué cosa? A dar permiso a quién? A los chilenos, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que exploten el salitre que estaba en su territorio, pues. Y, no, bueno, y en el año de 1874 se ratifica el tratado del año de 1866, donde se le exonera aquí a los chilenos de pagar un impuesto por la exportación del salitre que justamente estaba en el puerto boliviano de Antofagasta, ¿no es cierto? ¿Durante cuántos niños? Durante 25 años habían estado los chilenos, pues, ¿no es cierto? Imagínate, de ellos, digamos, eh, sacando, pues, justamente el salitre, ¿no? Entonces, cuando le ponen un impuesto, ¿no? Un impuesto a estos, el salitre, entonces, a ellos no les gusta, pues. Entonces las empresas salitreras, ¿no? Tanto como la de Bolivia, fue la compañía, ¿no es cierto?, anónima de que estaba justamente, ¿no?, extrayendo, pues, ¿sí? Muy bien. No, chicos, vamos a la... Entonces la letra E, pues, ¿no es cierto? La letra E, pues. 5, a ver, léame la 5, a ver, rápido, por favor, Angie. Profesor, dice, el presidente peruano al inicio de la guerra del guano y el salitre. Ah, pues, nos están preguntando quién estaba, pues, de turno en ese momento, ¿no? El presidente peruano inicio de la guerra, Mariano Ignacio Prado. Mariano, pues, ¿sí o no? Claro, Mariano Ignacio Prado. Y como tú te acuerdas, también te había comentado que Mariano Ignacio, pues, justamente hizo en 2 periodos, pues, ¿no es cierto? En 2 oportunidades, donde te acuerdas que también él había también hecho un tratado, pues, ¿no? Un tratado limítrofe, ¿no? El tratado más vergonzoso que también él había hecho, pues, ¿sí? De perdón, Mariano Ignacio Prado, pues, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo estamos, chicos? Muy bien. A ver, la 6. La 6 me puede leer Santiago. A ver, no sé si Santiago se encuentra en la sala. Santiago. Bueno, creo que Santiago no está. Iker, léame la que sigue, por favor. Nunca, profesor. Luego de la campaña marítima finiquitada en la derrota de Angamos, Chile consiguió. Muy bien. Claro, pues, una vez que Chile se había avanzado y estaba, pues, justamente ellos estaban atacando, ¿no es cierto?, de norte a sur y de sur a norte. Entonces ellos iban avanzando, pues. Como que ellos ya, pues, habían llegado, ¿no?, a Antofagasta y querían llegar justamente a estos lugares. Entonces, ¿cuál fue, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es La D, profesor, la D. la D? La de A ver, dice, luego de la campaña marítima finiquitada, dice, de la derrota de Angamos, Chile consiguió el Inició dominio la de los campaña mares peruanos, anular la artillería peruana, evitar el de la Valle, iniciar la campaña de Antofagasta o bombardear la campaña de Antofagasta. Mejor, A ya lo ver, dije. no, pero ya, pues en este contexto, ellos se habían tomado ya Enviar la posesión. expedición Lavalle. Ellos ya habían tomado ya, digamos, ¿no? Ya se habían, La B, profesor. la B. ¿Qué dice la B? La artillería peruana. Sí, peruana. Yo diría que ahí, por ejemplo, ahí debe ser la A, porque hoy ya
toman el dominio, pues, ¿no? El dominio y control de los mares peruanos. Claro, una vez que ellos avanzan, ¿no? De norte a sur, entonces ellos ya, como que ya pues toman, digamos, la posición en ese momento. ¿Ya? Profesor, ¿es la B? Sí, Profesor. la B. La B. No, no, no es la A, perdón, es la A, perdón. Ah, Es la A. Ah, ya. Entonces, en ese contexto, pues justamente fue, ¿no? Entonces, como tú pues te estaba comentando, pues, el salitre, como te digo, en esos momentos era un abono mineral, ¿no? Y estaba compitiendo también con, ¿no? con los países europeos, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, por ejemplo, ¿no? En ese tratado de 1866, donde el gobierno pues se ve obligado, ¿no es cierto?, a elevar, digamos, ¿no? Los impuestos, pues, ¿no? Entonces, para que exploten el salitre de su territorio. Entonces, en el año de 1864, los bolivianos, entonces, modifican ellos, ¿no? Ellos van a modificar o van a rectificar justamente, ¿no? Lo que habían propuesto en el año de 1866. Entonces, ahí donde se le exonera, ¿no es cierto?, a Chile, para que ellos puedan pagar el impuesto, ¿no? Por la importación de salitre que ellos estaban justamente, ¿no? sustrayendo. Entonces, que saliera también del puerto de, ¿no? de Bolivia, de Antofagasta, por 40, casi por 25 años, niños. Entonces, lo más importante, o sea, la empresa, digamos, por la importancia, ¿no? de esta empresa boliviana, fue justamente la compañía, ¿no? anónima de salitre y de ferrocarriles de Antofagasta, entonces donde estaba formado por capitalistas ingleses y un pequeño grupo, ¿no es cierto?, un pequeño grupo de capitalistas chilenos. Entonces el contexto, ¿no es cierto?, de la alianza defensiva entre Bolivia y Perú, justamente fue firmado, pues, este tratado secreto fue firmado entre mutuo acuerdo entre todos los países en el año de 1873, donde fue un de carácter secreto, donde justamente aquí no sabían pues los chilenos. Entonces, ambos países se estaban comprometiendo, ¿no es cierto?, en acudir en una ayuda mutua, solidaria. Entonces, en el caso de la invasión que puede haber Chile con el de Bolivia o Chile a Perú, ¿no es cierto?, en ese conflicto. Entonces, se da, pues, ¿no? Se da este problema, ¿no? De los 10 centavos, pues, ¿no es cierto? Entonces, en el año de 1860, entonces el guano y el salitre, entonces empezaron a constituir, a ser de gran importancia. ¿Por qué? Porque ya lo estaban exportando. Entonces, habían toneladas que justamente estaban extrayendo de estos dos sitios, pues, ¿no? De tanto de Tarapacá de Perú como de Antofagasta, pues, de Chile. Entonces, esto hizo esto motivó, pues, ¿no? Motiva justamente, ¿no? A la ambición empresarial, ¿no? Entonces, de este modo, entonces los territorios, tanto peruanos como bolivianos, entonces empezaron a ser el centro, digamos, ¿no? De la actividad, de la explotación, ¿no? Tan, digamos, en la economía que estaba muy, muy bueno, ¿no? El que era el producto del salitre, ¿no? Entonces, una vez que se da, pues, ¿no? Este contexto, entonces el Perú, pues, se entera que Chile le quería hacer la guerra, o ya estaba decidido, pues, ¿no? Entonces, es donde ahí, pues, envían, ¿no es cierto? Envían a este personaje, a José Antonio Lavalle, ¿no es cierto?, para que él, pues, vaya, pues, ¿no es cierto? Entonces, al declarar la guerra a Chile, entonces Bolivia exigió a nuestro país, ¿mira? Bolivia le exige a nuestro país en el cumplimiento del tratado, no de carácter, ¿no es cierto?, defensivo, que este tratado se había firmado ¿en qué año? En el año de 1873. Entonces, en este momento estaba pues el presidente Mariano, ¿no es cierto? Mariano Ignacio Prado. Entonces, ¿qué hace Prado? Entonces, Prado envía a este diplomático, José Antonio Lavalle, para llevar a cabo el papel, ¿no?, de pacificador. Entonces, como te comenté, pues él no fue bien recibido, ¿no? Él más bien fue pifeado, le dijeron un montón, ¿no?, de improperios, pues, ¿no es cierto? Entonces, eh, se da, pues, inicia la guerra. Entonces, declarada la guerra, entonces la estrategia chilena tuvo como objetivo, mira, tuvo como objetivo, ¿qué cosa? Tomar, pues, mira, tomar el control marítimo,
Entonces, una vez que tomó el control marítimo, entonces destruye ¿a quién? A la flota peruana, pues. ¿Entiendes? Para luego, porque para luego permitir a su ejército concentrado. Su ejército ya estaba concentrado ¿dónde? Estaba en Antofagasta, pues. ¿Entiendes? Ahí estaba ya concentrado. Entonces, y desembarcar en Tarapacá, pues, porque ya habían tomado control ya de Antofagasta. Entonces ellos se dirigían hacia el norte para tomar el control, ¿no es cierto?, de nuestro mar, pues, ¿me entiendes? Y desembarcar, ¿no es cierto?, en Tarapacá. Entonces, planteado la estrategia, entonces la lucha por el dominio marítimo, pues, alcanza justamente una gran importancia. Entonces, ambos países necesariamente tenían que utilizar el mar, pues es marítima. Entonces, Chile para atacar Tarapacá y el Perú, por supuesto, para defenderlo, pues, niñitos, para defender lo que era nuestra tierra, era nuestro lugar. Pero como pues, Chile como tenía más estrategias, estaba mejor preparado, que digamos, entonces nos va pues justamente, digamos, a desenconando. Entonces, en ese momento, la escuadra pues, estaba comandada, ¿no?, por Miguel Grau, ¿no? Y entonces la de Chile estaba constituido por uno de los personajes más importantes, William Rebolledo, ¿no es cierto? Entonces, declarada la guerra, o sea, al sur, los chilenos lo hacían con dirección al norte, niñitos. ¿Entiendes? Muy bien, nos vamos con la siguiente pregunta, niñitos. ¿Dónde estamos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, niño? En la 8, profesor. ¿En la 8? No, estamos en la 7. En las 7. A ver, léame la 7, Jali, que no sé, lo veo, no sé en qué está 7, qué está haciendo Jali. No entiendo. Yo estoy ahí dando no la explicación, pero ella está en otro tema, no sé qué está haciendo. Bueno, la 7 rápido, Jali, por favor. Capitalismo que impulsó el enfrentamiento entre Perú y Chile. Ah, muy bien. El capitalismo, ¿quiénes fueron? Bolivia. Bolivia. No, pues. Bolivia. Estamos hablando de los capitalistas, mi niño. Inglés. Los ingleses, pues, o sea, los ingleses, ¿no? Ellos fueron los que justamente motivaron también, pues, ¿no? Claro, los ingleses, pues. Muy bien. A ver, léame la 8. Siga, Jale, esté leyendo la 8, por favor, la 8. Miguel Grau, seminario, el héroe máximo de la Marina de Guerra Peruana. Nació en A ver, ¿dónde nació, pues? Piura. Ah, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, Miguel Grau, seminario, pues fue uno de los personajes muy importantísimos, donde él, pues, desde muy joven, pues, donde desde muy joven se había, pues, dedicado, ¿no?, a la vida, digamos, a la vida marítima, pues, ¿no? Claro, él nació en Piura, pues, ¿ah? Fue del norte de acá, de Piura, ¿ah? Fue un piurano. Él también había sido, en algún momento, él también había, fue congresista, pues, ¿no? De acá de Piura. Entonces, seminario, pues, fue un personaje donde él, no por su valerosa, por su caballerosidad, una persona ¿no? de alto reconocimiento, ¿no? Entonces, él estuvo al frente, ¿no? de este acontecimiento, de este acto, donde, pues, tuvo mucho, ¿no?, que hablar, ¿no?, sobre su apoyo en cuanto, ¿no?, a las batallas, ¿no?, a la batalla ¿no?, de Angamos, ¿no? ¿Por qué? Porque él, así como había sido ¿no?, un congresista, y él también tenía mucho, digamos, mucho conocimiento, pues, ¿no?, en lo que es en la vida, pues, ¿no?, la vida marítima. Entonces, ahí está, pues, justamente, ¿no?, la respuesta, niños. Muy bien, la 9, ¿no? A ver, ¿qué dice la 9? A ver, Flores. Oficial de la Marina chilena y amigo de Grau muerto. Ah, muy bien. Fue un Arturo amigo. Prat, profesor. Ah, Arturo muy bien, Prat. perfecto, perfecto. Entonces, Arturo Prat, ¿no es cierto? Fue uno de los amigos, ¿no?, de Miguel Grau, pues, chiquitos. ¿Ya? De Miguel Grau, pues. Muy bien. Y la última pregunta, niños, a ver, léame, a ver, por favor, Abigail, la 10, por favor. Ante los problemas que tenía Bolivia y Chile, el Perú se ofrece como mediador y envía al diplomático Manuel Palmeiro. José Lavalle, profesor. José Antonio Lavalle. Entonces, claro, chicos, a este personaje, pues, ¿no es cierto?
a este personaje que tuvo que ver muchísimo, ¿ah? Que tuvo que ver mucho con, ¿no? En este contexto, pues, ¿no? De poder ser un mediador, como te digo, pues siempre te voy a decir, fue la persona más idónea, más capaz, ¿no? De poder llegar, pues, no, digamos, a un acuerdo. Pero, como te digo, pues ya, pues, ya los chilenos ya ellos ya sabían, ¿no? De este acontecimiento. Entonces ya era muy tarde, pues, ya no se podía hacer nada, porque las cosas ya estaban muy avanzadas, que digamos. Entonces, por eso también, ¿no? A don Miguel Grau, pues justamente, ¿no? Le clavan. Entonces, la batalla justamente, ¿no? Que se llevó a cabo, el combate, perdón, el combate fue el 8 de octubre, pues, ¿no? Del año 1879, donde, el cual, pues, justamente está acá, donde dice, por ejemplo, ¿no? El combate naval, donde que se propicia, ¿no es cierto?, fue en la punta de Angamos, en la cual en la punta de Angamos, en aquel momento, pues, pertenecía justamente, ¿no? A Bolivia. El Huáscar y la Unión, dos naves peruanas que todavía, pues, estaban ahí dándole, ¿no? Listos y prestos para poder atacar, justamente, ¿no? Porque habíamos perdido una de las embarcaciones muy, digamos, muy sofisticadas, ¿no? Muy blindados, ¿no es cierto?, a la independencia. Entonces las naves viajaban hacia el norte por la costa de Chile, ¿no es cierto?, después de haber completado, ¿no? Varias operaciones ofensivas en los puertos chilenos. Entonces, en este contexto, pues, ¿no? En este contexto, ¿no? De este combate, entonces los buques, acá había, pues, divisaron a varios buques de la Armada chilena, ¿no es cierto?, donde en la primera división estaba justamente, ¿no? El Blanco Encalada, estamos, ¿no? El Covadonga, estaba el Matías y otras más justamente, ¿no? Y por la costa, digamos, del Pacífico, al divisar, pues divisaron justamente al Huáscar, ¿no es cierto?, al Huáscar y a la Unión, que viajaban en dirección a donde opuesta. ¿Para qué? Para poder cerrarles el paso, pues, ¿no es cierto?, a los chilenos pequeñitos. Entonces, hasta aquí hemos completado, niños, hemos completado, ¿no? Sobre esa hoja de aplicación concerniente, bueno, a este personaje importantísimo, donde don Miguel Grau, pues, niños, yo siempre te voy a decir que don Miguel Grau fue una de las personas muy caballerosísimas que tenemos, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, él nació, pues, en Piura, ¿no es cierto? Entonces, por su alta trayectoria, fue reconocido como el Caballero de los Mares, porque fue el máximo héroe peruano que dio su vida por la patria. Fue un marino mercante, como te había comentado, que desde muy niño, estuvo dedicado, pues, justamente, ¿no? A la marina, digamos, ¿no es cierto? Y posteriormente también fue diputado, porque antes se decían diputado, ¿no es cierto? Entonces, él tuvo también, ¿no es cierto?, su familia, pues, ¿no? Tuvo su familia, ¿no? Entonces, Grau, pues, al iniciar su carrera marítima, ¿no es cierto?, entonces él fue comisionado para que él pueda estar al mando, ¿no? Del Huáscar, donde en aquel momento el Huáscar era una de las mejores embarcaciones, una de las escuadras peruanas. Entonces, tras las pérdidas de otras naves, entonces tuvo que justamente asumir el liderazgo, tuvo que estar de la campaña marítima, que esta campaña, pues, justamente había durado casi 6 meses, mis alumnitos, ¿ya? Entonces, ese es el, ¿no es cierto?, en el contexto, pues, ¿no? De esta hoja de aplicación que hoy día estamos, chicos, desarrollando, pues. Muy bien, chicos, no sé si tienes acá hacer una consulta, porque ya también ya nos estamos, nos queda poco tiempo. Y nada, pues, chicos, es así todo de mi parte el día viernes 12 de noviembre, chiquitos, ¿ah? Así que yo ya, pues, me despido y les dejo a ustedes y deseándoles que tengan ustedes una excelente fin de semana, pues, chiquitos, ¿eh? Cuídense mucho y si Dios quiera nos estamos viendo, pues, el día martes con ustedes, mis alumnos. Entonces, me despido y un abrazo para ustedes, mis niños. Así que nos vamos a despedir y decimos hasta el día martes, mis niños. Así que cuídense mucho, ¿eh? Chao, chicos. Chao, Chao, chicos. chao. Chao, chicos Chao, nuevos. profesor. Chao, Cuídense profesor. mucho. Chao, chao.